Gracias por haber venido, por estar aquí en esta presentación de Orcopata. Y es para mí un placer acompañar a dos viejos amigos, como son Ricardo González Vigil y Omar Aramayo. De Ricardo González Vigil puedo decir que el rasgo que lo define como crítico y estudioso de la literatura es la generosidad, dado que no toca temas de autores que no le gustan, por ejemplo. O sea, no practica el ajusticiamiento literario de personas, ¿no?, de autores, como se ha dado, ¿no?, en el Perú, por ejemplo, el famoso Clemente Palma, ¿no?, que incluso arremetió contra Vallejo y otros, ¿no? No es el caso de... Mostajo, en Arequipa. ¿Cómo? En Arequipa, Francisco Mostajo. Claro. También, ¿no? Y Alberto Hidalgo, ¿no? Alberto Hidalgo. Claro, así es. Y también en los 60, ¿no? Bueno, en fin, a veces exagerado, ¿no? Sebastián Salazar Bondi, por ejemplo, ¿no? O sea, en fin. Y Omar Aramayo, poeta, estudioso de la literatura, ensayista, músico, doy fe, y que es uno de los primeros especialistas en el tema del grupo Orcopata y la vanguardia del sur andino del Perú. Ahora, cuando hablamos de vanguardia, y sobre eso he pensado y consultado algunas cosas en estos 2 últimos días, cuando hablamos de vanguardia, pensamos, por ejemplo, en los movimientos que surgieron en la primera década del siglo XX, ¿no? El cubismo, el año 10, poco antes, el fauvismo, pero son estrictamente pictóricos esos movimientos. En cambio, el dadaísmo, que surgió durante la Primera Guerra Mundial, el dadaísmo fue un movimiento mucho más variado, mucho más rico, en la medida en que había poetas, escenógrafos, gente de teatro, músicos, y su revolución abarcó incluso la tipografía, ¿no? La tipografía dadaísta en el espacio de la página en blanco, ¿no? Ahora, todas estas personas tenían, en el caso de los tipógrafos, por ejemplo, eran herederos directos de Gutenberg, ¿no? Entonces podían romper la caja tipográfica porque justamente poseían esa formación. Y lo mismo con los poetas, músicos que conformaron el grupo que nació, como decimos, durante la Primera Guerra Mundial, donde se libraron las más atroces batallas campales y de trincheras de la historia de la humanidad. Entonces este grupo surgió justamente en Zúrich, Suiza, que era un país neutral. Y ahí este grupo, conformado por algunas personas que han pasado al olvido, por lo menos para nosotros, como Hugo Ball, su mujer Emmy Hennings, Hans Arp, alemanes, y rumanos como Tristan Tzara, Marcel Janco, crearon un lugar llamado Cabaret Voltaire, donde se expandió esta corriente que abrió fronteras al arte en todos los campos y fusionó las artes.
Ahora, este movimiento dadaísta abrió o tuvo sucursales inmediatamente después de terminar la Primera Guerra del 18, en París, en Berlín, en Nueva York, a través de Marcel Duchamp y Man Ray, ¿no? Y es curioso que esta vanguardia haya podido influir a una región tan compleja y tan diferente para nosotros mismos como es la región del altiplano Puno, específicamente, ¿no? Ahora, hubo otros movimientos autónomos en ese momento, como el futurismo, que fue inmediatamente un poco anterior, ¿no? De Marinetti, el creacionismo de ruso de Malevich, Mayakovsky, y también el ultraísmo en España, ¿no? Donde corriente en la que participó fugazmente Jorge Luis Borges y también Gerardo Diego, poetas españoles como Juan Larrea, que fueron amigos de César Vallejo, y hicieron la segunda edición de Trilce en España, ¿no? La gente que fue luego de la generación del 27, ¿no? El campo de acción del dadaísmo fue muy amplio, ¿no? De manifestaciones, hemos hablado ya de la tipografía, la poesía fonética, ¿no? Llamada letrismo en español. Y por ese entonces, bueno, ya existía el telégrafo y las comunicaciones eran mucho más veloces, porque entiendo que, por ejemplo, en el siglo XIX los sismos llegaban con 30 años o más de retraso, ¿no? A estas partes del mundo, América Latina. Pero no pasó esto con el dadaísmo, porque en México, el año 19, surgió un movimiento llamado, que me escapa en este momento, un movimiento... ¿El estridentismo? ¿El estridentismo? Estridentismo, el estridentismo, en Jalapa. En Chile imitaron. En Chile el grupo Mandrágora. No, antes hay uno que es gracioso. Agú, el manifiesto Agú, porque Agú Dada. No tiene... ¿Vinculado a Huidobro? No, es algo por el año 20. Ah, sí, se hace un manifiesto Agú. Claro. En Chile después surgió el grupo Mandrágora, el estridentismo mexicano, claro. Y el aporte del Perú en ese campo es considerable, ¿no? Trilce, para muchos lo mejor de César Vallejo, Martín Adán, los poemas Underwood y La Casa de Cartón, sobre todo, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, puneño como los del grupo Orcopata, y el propio grupo Orcopata, ¿no? Es el aporte. Hubo otros de segunda, tercera línea, ¿no? Como Javier Abril, incluso creo Marc Laportal, ¿no? Pero los principales son estos, más César Moro, Emilio Adolfo Westphalen. Es el aporte del Perú al vanguardismo. Como diría un amigo, si de algo puede jamonearse el Perú, es de ese tipo de aportes que muchas veces son ignorados o pasados por alto. Bueno, dicho esto, cedo la palabra a Omar Aramayo, que conoce a fondo el tema. Adelante, Omar. ¿Yo? Sí. Dale. Hola, buenas noches.
Yo estoy encantado de estar con ustedes y de hablar de este tema. Alguna vez deben recordar ustedes a José Adolf, periodista. Pepe Adolf. Pepe Adolf, Sí. que escribió un artículo bastante curioso donde decía: Omar Aramayo es inofensivo, ¿no? Él habla eso fue a fines de los 70, habla de la vanguardia, del surrealismo, de Orcopata y de los indigenistas, pero es inofensivo. Además es muy gracioso. Pero todo eso que dice ya es anacrónico. O sea que todo esto que viene de fines de los años 60 es un proceso muy largo. Yo agradezco a Ricardo por haberme invitado para hablar de este tema tan gustoso. Es un proceso. En los 60 esto pues era una cosa que no servía para nada, ¿no? Incluso Roberto Bolaño en su novela hace el seguimiento de Maples Arce y dice: ¿y para qué sirve el estridentismo? Y dice: bueno, es una curiosidad histórica, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en estos 60 años es un camino más bien pedregoso al comenzar, porque, como digo, para Pepe Adolf esto era un chiste. Pero poco a poco, ¿no?, se comenzó a leer a Churata. Y Churata fue rechazado. Yo en mi libro Churata me pregunto y digo: ¿por qué Churata demoró tanto en llegar a la lectoría limeña y a la lectoría universal? Y entonces propongo una serie de razones, motivos, causas, efectos, etcétera, etcétera. Pero lo que se me ocurre esta noche es que Churata no fue entendido porque era denso, era oscuro. Un historiador italiano lo llama Churata el oscuro del Titicaca. Entonces, es difícil leer a Churata. En El Pez de Oro hay un pasaje, por ejemplo, donde es una escena que se desarrolla dentro de una chuspa de coca, de hoja de coca. Y ahí discute Heidegger con un laica, con un sabio aymara, ¿no?, acerca de la esencia del ser. Entonces, un lector común por lo menos tendría que leer o saber o conocer o enterarse de lo que es el capítulo hecho del ser y la nada de Heidegger, ¿no es cierto? Si no sabe eso, entonces, ¿cómo podría entender esta discusión? Es una oscuridad, pero es una oscuridad deleitosa. Una vez que uno logra penetrar en las cosas que dice, es tan agradable, es tan satisfactorio. Y es que no es un oscuro gratuito, es una oscuridad conquistada, es una oscuridad labrada. Y eso es el barroco peruano, ¿no? Es el barroco de Spinoza y Medrano, es el barroco de la pintura colonial del siglo XVI, XVII, XVIII. Eso es Churata, ¿no? Es oscuro, es un oscuro, es el oscuro del Titicaca. Pero esa oscuridad viene desde las raíces. No es que en este momento yo quiera ser existencialista y mañana amanezco existencialista, ¿no? Tengo que tener alguna vocación, alguna sensibilidad por el existencialismo para ser existencialista, ¿no? Algún indicio. Y es que ya el ultraísmo, ¿no?, más el estridentismo, que es una especie de dadaísmo, más el indigenismo, eso ya es oscuro, ¿no? Más el quechua, más el aymara. Entonces, no puedo entenderlo. ¿Sabes algo de lo que es el ultraísmo? No. ¿Sabes algo de lo que es el estridentismo? No. ¿Sabes algo de quechua? No. ¿Sabes algo de lo que es el aymara? No. Bueno, ¿cómo vas a entender a Churata? ¿No? ¿Sabes de lo que es el altiplano del Collao? No. ¿Qué quieres entender, no? No vas a entender nada. Y yo creo que la generación de Mariátegui trae la modernidad al Perú. Toda esa generación de Mariátegui trae a Bretón, trae a Trotsky, trae a Gramsci, trae a todos, ¿no? Y Churata trae la vanguardia, trae
la sensibilidad del mundo y la adapta o la identifica con la sensibilidad de los quechuas y aymaras. Punto. Uno de los poetas con mayores registros, con la mayor cantidad de registros que hay en el Perú es Churata, ¿no? ¿Por qué? Porque Churata habla como un niño, habla como un anciano, habla como un barroco, habla como un filósofo, habla como un poeta. Es decir, son hablas distintas. El Pez de Oro es eso. Y en el Boletín Titicaca ya se siente, es un ensayista, es un cuentista, es un novelista. Entonces, eso en muy pocos escritores se puede ver, ¿no? Martín Adán, ¿no? La Casa de Cartón y sus poemas que tienen 2 o 3 etapas. Moro, sus ensayos y sus poemas que tienen 2 o 3 etapas. Romualdo, que tiene 2 etapas. Pero, en términos generales, los poetas en el Perú tienen una sola época. Tienen una época azul o una época rosada o una época cubista o una época así. Pero tienen un solo registro. Churata tiene muchos registros. Y en su registro de poeta también tiene una serie de variaciones. Tiene su época ultraísta, ¿no? Tiene su época ultraísta, Orcopata, y luego viene sus poemas de 1932, que no recuerdo cómo se llama, pero que yo le llamo el Brunildario, que son 14 poemas. Sí, es lindísimo, el Brunildario es una maravilla, porque a Churata se le muere su novia, su esposa, el interludio brunildico, así se llama, pero yo le llamo el Brunildario. Entonces, estos 14 poemas son una misa por la muerte de esa muchacha que desaparece tempranamente. Y es una cosa dolorosa, trágica, lírica, panteísta, donde el ultraísmo es apenas un barniz y el barroco es una sombra. Es unos poemas líricos maravillosos. Y después ya con el tiempo se publican las quirquilas, ¿no? que es el Brunildario trabajado barrocamente. Y aparte de eso, que en el Pez de Oro aparecen otros poemas. Ricardo González Vigil ha estudiado todo este tren de circunstancias, ¿no? Y ha hecho esta preciosa antología. Esta formidable, bonita antología, que es una joya. Leonidas, esto es una joya, es una maravilla. No sé si la merecemos realmente. ¿Ah? ¿Qué libro tan bonito que es? ¿Ah? Y he visto algunos volúmenes dedicados a otros escritores, por ejemplo ese dedicado a Romero, que es el Balseros del Titicaca. Balseros del Titicaca son los cuentos más hermosos que se han escrito en el Perú después de Valdealomar, seguramente. Hay un cuento que se llama Taco, es un cuento breve. Trata de unas personas que van a embarcarse en la península o en la isla para llegar a Puno. Pero resulta que se suscita en ese momento una cosa que en términos marinos se llama calma chicha. Cuando el mar se pone tranquilo, no hay una ola, no hay una ave, es un reposo, es un estado zen de la naturaleza. De la naturaleza se apodera la calma, la quietud, ¿no? El suspenso. Aco quiere decir calma chicha, ¿no? Entonces, esos cuentos en una edición como esta también son bellísimos, ¿no? Es una cosa, yo no sé cómo se te ocurrió hacer este formato, este papel, y qué bien acomodan los poemas de Churata en este pequeño gran libro, ¿no? Es un pequeño pero gran libro. Yo soy un apasionado de Churata. Sus registros a veces me desconciertan, a veces me quedo muy enamorado de ellos,
y me pongo a pensar en uno en especial y digo, ¿cómo comenzó a escribir este poema y cómo lo terminó? Entonces, se me hace, por ejemplo, que se le ocurrió el poema completo y lo escribió, o comenzó con 1 o 2 versos y después los desarrolló, ¿no? O lo soñó, ¿no? ¿Cuál es su método de creación? Eso me preocupa en Churata. Yo creo que, por ejemplo, en Trilce es más sencillo. En Trilce son grandes elaboraciones, son elaboraciones cerebrales. ¿Estás de acuerdo? No. Ya. Bueno, yo creo que Trilce son grandes elaboraciones, Sí, grandes elaboraciones, pero no cerebrales, nutridas de un cúmulo de emociones, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el Trilce quinto, ¿no? que es un poema que trata de cómo hay un sistema que va de 2 en 2. Todo en la naturaleza es 2, ¿no? Es el palpitar bicardíaco del mundo, ¿no? Que más tarde se va a consolidar con la tecnología contemporánea, porque todo es 0 y 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué cosa? ¿Eso es una intuición? Yo pienso que es un pensamiento que recontraelaborado, ¿no? En Trilce hay una gran elaboración. En cambio, en poemas humanos, no. Poemas humanos, yo pienso que son grandes botadas, ¿no? En el sentido jazzístico, ¿no? Grandes botadas. En fin, terminemos con lo que comencé a decir de esta antología poética, que no solamente incluye poemas de Churata, sino de otros poetas que participaron en su momento. Y es tan oportuno porque estamos sobre los 100 años, ¿no? Pensar que hace 100 años estos poetas se adelantaron a la modernidad y a la posmodernidad y a la poshumanidad y a todos los poses que pueden existir, no son actuales, no obstante que durante los 60 años haya mucha gente como mi amigo José Adolfo que hubiese dudado de que llegara a este momento. Es una conquista, ¿no? Es una conquista. El descubrimiento del pez de oro, ¿no? El descubrimiento de la poesía de Orcopata, ¿no? El gusto o regusto, el placer de sentir esta poesía, de gozar esta poesía, de disfrutar esta poesía. Gracias, Ricardo, gracias, Leonidas, por esta entrega formidable, por este aporte, por esta apertura de ojos que hay con los nuevos lectores. Bueno, yo quiero sobre todo agradecer, en primer lugar, quiero agradecer esta apertura de la Biblioteca Abraham Valdelomar. Este proyecto lo aceptó hace varios años Alberto Benavides, prota del deseo que él tenía de conocer mejor la obra de este grupo, y después he contado mucho con el apoyo de César Panduro, y ya el momento mismo de la confección del libro, el que ha dirigido toda la orquesta es Leonidas Ceballos. O sea, les debo de modo muy especial que se haya hecho realidad este libro. Pero en cuanto a al contacto con este grupo y sobre todo con la obra de Churata, lo he dicho más de una vez, lo repito, yo he aprendido sobre todo de 2 personas, de Emilio Vázquez, que fue un autor del grupo Orcopata y que también está incluido en esta biblioteca con un libro Paisajes de Ica, que vivió varios años en Ica. Entonces, Emilio Vázquez fue el que me abrió un poco los ojos, porque yo tenía cierta idea, era un muchacho que había leído la antología y valoración que sacó el Instituto Puneño. Honorio Vázquez. Claro, y después me enteré que le había hecho el hijo de Emilio Vázquez, básicamente.
Pero yo conocía eso porque preparando mis clases, que comencé a enseñar el 71, poesía en la universidad, me llamaba la atención que Monguió y Estuardo Núñez hablaban, pero no profundizaban. En un grupo puneño que hizo indigenismo, hablan un poco rápido. Entonces yo quise leerlo y por eso ya descubría ese libro que me abrió un poco los ojos y en ese momento aprecié mucho, sobre todo la poesía de Alejandro Peralta. Pero ocurrió que Emilio Vázquez, cuando yo comencé a comentar en el diario El Comercio, vio que había escrito sobre Luis Valcárcel, que publicó sus memorias, lo entrevisté, me llamó, me dijo, muy interesante, me dijo, ya, Valcárcel es importante, pero más importante es Gamaliel Churata. Entonces a mí me agarró, me dijo, entonces me dio, no, pues, me zamaqueó, me dijo, ni hablar. Entonces, el primero que me hizo ver, este es otro entusiasmo, yo estaba así, a tal punto que después llegué a atreverme a hacer un elogio de Gamaliel Churata en el diario El Comercio del año 82, copiando el elogio del Inca Garcilaso de Riagüero en los días de las fiestas patrias. Propuse ignorado, ¿no? El elogio de Churata como una figura clave. Y no sé si ese texto u otro generó una zamaqueada de Omar Aramayo, que me enteré después, porque yo lo conocía, pero no lo había tratado tanto a Omar. Algo lo conocía y interesado en su poesía. Después me fui enterando, pues, que es polímata, ¿no? Polifacético, todo, pero no te había tratado tanto a Omar. Y después descubrí que en un prólogo a los Anales de Puno, que es que no sé si fue comentando eso o la segunda edición del Pez de Oro, que sacó Las Cordes, una edición que por primera vez se recuperaba el Pez de Oro, pero muy mal hecha, ¿no? Entonces yo hablé de Churata, y entonces no sé si era por elogio, me jaló, porque yo me atrevía en un pasaje, y ahora me he vengado, me atrevía a decir que era genial sin llegar al nivel de Trilce. La cosa así, saben que soy vallejista convicto y confeso. Entonces, creo que tenía razón Omar. En ese momento no terminaba por entrar en el mundo de Churata, y con un poco de suficiencia de vallejista le quité méritos a Churata, ¿no? Sigo pensando que Vallejo es más, pero ya no en los términos un poquito que tú me jalaste la oreja, como diciendo, ¿qué se cree no González Vigo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Pero el tonito era como diciendo... Entonces, bueno, le digo, y después, ya tratándolo a Omar, ha sido una cosa constante, en la medida que leía, el entusiasmo de Omar, la manera como él penetra en todo el grupo y sobre todo en Churata, me han sido muy ricos, porque uno cuando lee poesía, de acuerdo que interviene lo cerebral y interviene lo libresco, y yo tengo mucho eso, pero de otro lado intervienen las tripas, la vivencia, la célula, como diría Churata, interviene esa cosa más inexplicable, psicosomática, ¿no? Un todo, que la palabra cerebral creo que no la dice completo. Es una cosa, todos los jugos de adentro intervienen, y yo leo así poesía, ¿no? Entonces, Omar tenía eso que ha culminado en ese monumento que publicó el año pasado, sobre Orcopata, 1000 páginas, ¿no? Entonces, por eso yo me he atrevido, él lo aceptó, lo he vuelto de alguna manera en parte coautor de esta antología, porque en un apéndice pongo un comentario que hace él degustando un poema del Pez de Oro como un ejemplo de cómo se debería leer. Entonces, porque a mí me has transmitido eso, Omar, o sea que hay churatistas muy buenos, he aprendido bastante, pero nunca he sentido a alguien que viva a Churata como tú. Y cuando has escrito ese libro del año pasado, te has terminado saliendo el indio que tienes ahí adentro. Es verdad. Y has escrito como cuico. Es verdad.
como cuico. Realmente a veces ya casi te acercas a Guamán Poma, habría que arreglar la sintaxis, que si no se te va. Así, es un centón, ¿no? Entonces, te agradezco porque yo creo que siendo el grupo muy importante, y además en el prólogo lean, porque me he tratado de actualizar, en realidad no es un grupo literario, es lo que le dice Elizabeth Monasterio, recogiendo una cita, llama una escuela Ayu. Es una cosa más compleja, es una escuela Ayu, ahí se explica, y la importancia de Encinas, que les transmite en el colegio, que no importa lo biológico, no importa los grados externos, es la raíz cultural la que te define, y somos indios. Absolutamente. Y no mestizos, nada de esa vaina. Ni indígenas. Entonces, claro, entonces eso ya me venía de Vallejo a mí, porque Vallejo dice en Los Heraldos Negros, lábrase la raza en mi palabra, indio, ¿no? Yo creo que Trilce era una variante de Cráneo de Bronce. El pensamiento indígena ponía su frente andina en la carátula y se quería firmar como César Perú, en pleno momento que se celebraba el centenario de una independencia que no existía, reclamando. O sea, creo que Trilce es un grito de adentro. Vallejo es total, Vallejo es inteligencia, cerebro, tripas, vivencia. Por eso me permití decir, está reelaborado, pero con todo. Participa. Pero con el cerebro bastante. También, pero no es que escuchado solo hace pensar muy mal. Parece una lectura que hacen a veces algunos europeos de Vallejo como si fuera producto de lectura. No me friegues, le hablo, no me da cólera. Genialidad. Me da cólera eso, ¿no? Claro, Genialidad. Me da cólera. No, es una cosa como en el mundo andino, no está separado lo psicosomático y participa en los 3 niveles de los pero es una catedral, ¿no? Pero para ser una catedral tienes que tener planos bien hechos, si no la catedral se te cae. Tiene que participar la inteligencia y todo, no es lo que te digo. Y bueno, entonces, y felizmente se ha ido también recuperando, como las Quirquilas de la Sirena, cosas que cuando se editó Quirquila de la Sirena, nadie le hizo caso en los recuentos peruanos. Yo dije que era el poemario más importante del año. Y bien sencillo acá, que te hablan de fulanito, que no sé qué. No me fastidien, ni hablar. Así como lo dejó sin acabar, era el poemario más importante de ese año, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que en la actualidad, respetando a Alejandro Peralta y al resto, él es el gran creador del grupo y dentro de sus cualidades es poeta. Es más, si le das a la palabra poeta su sentido etimológico, suficiente. Poeta total. Pero el sentido actual es reducido. Él es la gran figura, también pensamiento, filósofo, es el gran, ¿no? El gran de este grupo, el mejor poeta y todo. Y eso lo he querido subrayar acá, porque hasta ahora nunca se ha dicho eso en una antología, ¿no? General. Como digo, yo fui el primero que lo incluía a Churata en una antología de la poesía peruana general, no digo puneña, cuando salió de Vallejo a nuestros días, que lo publicó el banco, que existía entonces el Banco Continental, ahora el BBVA, cuando ayudaba más a la cultura, cuando no era Bilbao Vizcaya, cuando era Edubanco. Yo le he incluido a Churata, nunca se había incluido en una antología de la poesía peruana total, ¿no? Entonces, pero faltaba. Yo mismo he ido entrando cada vez más y yo estoy convencido que de esa gran época que es la vanguardia, ¿no? Las figuras más grandes son César Vallejo, ¿no? Churata, Adán. Pero Adán sí se escapa de la vanguardia. O sea, de acuerdo, a Martín Adán es del mismo rango, pero termina yéndose de. En cambio, yo creo que Vallejo nunca dejó de explorar la técnica, como él dice, la oración continua de la dialéctica y todo. Creo que nunca dejó de tener esa aventura del idioma, y Churata tampoco. Más bien cada vez más se aprendió de Guamán Poma, todo eso, o sea que
Martín Adán me parece extraordinario, lo que quieran. Es, creo, del mismo rango como creador, pero no me atrevería a ponerle la etiqueta de vanguardista tan claro. La primera etapa, ¿no? Claro, toda la producción. Al final de sus días, Westphalen reprochó a Martín Adán, con quien compartió escuela, ¿no? El colegio, Sí. colegio alemán, el haber abandonado la vanguardia. Claro, claro. Y de haber cultivado las formas clásicas del Claro, soneto. claro, claro. O sea que ahí hay algo. Habría sido otro Martín Adán, Claro. No, no. más fresco. Tiene su mismo, es un gran creador. Te estoy diciendo, hablando de esta época extraordinaria que es la vanguardia. El que- Martín Escolar. fue Claro, lo que dice. que creo que y digamos, en las figuras, los que pensaron la vanguardia, ahí destacan Mariátegui y otra vuelta Churata. Más que Vallejo. Y Vallejo yo lo pondría también, me encanta Contra el secreto profesional, me encanta El arte de la revolución, ¿no? Los que pensaron. Pero ahí de nuevo está Churata, acompañando a la lucidez de Mariátegui, que es impresionante. Entonces, además su capacidad de dirigir, de ser una escuela AYU, formar un grupo donde iban profesores, iban todos, es una figura mayor. Y una cosa que quiero también destacar acá es que a él sí le gustó ser papá, ser esposo, tener hijitos. Eso no tiene ni Eguren, ni Vallejo, ni Arguedas. ni Abril. No me friegues, no me friegues. Acá ves carnecita. Ni los Peña, ni Abril, Tiene una visión del sexo, de los ovarios. ni Moro. No, pero además Ni ella. sana, jocunda, jovial, andina. Eso ningún otro gran escritor. Alegría era mujeriego, pero no en este sentido. Es decir, alegría. Pero no tanto. No en este sentido, pero digo de los grandes, piensa Arguedas, impresión que dan, no engendran nada, no quieren engendrar, se pelean con las mujeres cuando las tienen. Les abandona y no pasa Es nada. interesante, crea su panaca, es bien interesante. O sea, como expresión del andino. A mí, ¿no? Es fabuloso, o sea que hay que rescatarlo y ponerlo, pues, además es uno de los grandes, no peruanos, es uno de los grandes a secas de la aventura del siglo XX, ¿no es cierto? ¿No? Este compadre lo compara con el Ulises de Joyce, todavía no llego a las esferas de Tupac Amayo. Poco a poco, poco a poco. Ya está con el Ulises, no sé, pero ya está zarpando. Me parece que estamos en una época linda de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, porque yo creo que y un poco termino, ha sido un gran defecto de la crítica demorarse en entender la vanguardia. No solo en el idioma español, pero en español es insoportable cómo reacciona el 98, el 27, y siempre hablan de la vanguardia como si hubiera sido una cosa de paso, una especie de acné que les molestó y después encontraron su voz. Me da una bronca eso. Esa cosa, con todo lo respetable que es Borges, la tiene Borges, que descree su etapa vanguardista, transmite una imagen un poco como que fue una moda, un poquito una pirotecnia, llamar la atención, y en el fondo no quedó nada. Y me acuerdo que cuando yo comencé a estudiar te daba esa sensación, cuando hablaban sobre todo de España, ¿no? Te saltabas en lingua a la generación del 27, y tú tenían que quedarse callados. ¿Y qué pasó con Picasso, compadre? ¿Cómo le explicas? El más grande pintor de la vanguardia del siglo XX es español, ¿cómo le explicas? ¿Qué pasó con Gaudí? ¿Cómo explicas? Porque en la literatura como que basurean, fuera un chiste de la greguería de Gómez de la Serna, trataban de creer así, como que fuera barato, ¿no? Eso, yo he seguido la crítica. El propio Vallejo fue ridiculizado con Trilce. La casa de cartón, bueno, el propio Martín Adán es un desgraciado que requisaba los ejemplares, recién se estudia cuando la reedita Mejía Vaca en los años 50. Recuerden, no se habla 5 metros de poemas por un discurso de Vargas Llosa del 67. Y el avance. Y eso que ya había aparecido la promoción o que no de Amate en Puno, pero todavía estaban a nivel local. Claro, claro. Pero Vargas Llosa tiró la clarinada y se reeditó 5 metros de poemas. Yo hablé con él. ¿Te das cuenta? O sea, Yo hablé con... y Churata ha tenido que morir. Pobre.
¿no? Pobrísimo, al costado del Queirolo. Qué difícil, precisamente Costado del Queirolo. es demasiado potaje para digerir, ¿ah? La vanguardia. Entonces, cada vez, ¿no? Encima, cosa que yo le he dicho mucho con Vallejo, y acá lo digo hay este tremendo prejuicio de la cultura que nos viene, foránea y cierta imagen, que, en pocas palabras, decir, ¿cómo un cholito de Santiago de Chuco puede haber entendido, ¿no es cierto? Puede haber entendido lo que citas y hasta no sabe bien idiomas. ¿Cómo puede Churata, desde el altiplano, atreverse a tomar ideas que tienen una referencia en la cultura universal y matarse de risa contra Platón, por ejemplo? ¿Qué se cree este imbécil? Y Nietzsche y Heidegger. Ya, pues, pero esos son enanos frente a Platón. Pero para completar el país. Para la imagen así de catedrales, ¿no? Se burla de Platón. ¿Qué se cree este tipo? Entonces me refiero, creo que hay esa sensación que dices, ¿y estos cholitos qué se creen? Yo conozco a mucha gente que cuando yo comenzaba a interpretar un poema de Vallejo y sacarle la menudencia, es lindo, pues, ¿no? Y para mí, Vallejo cada vez es más. Para mí lo más extraordinario es España, apártame ese cáliz. Yo soy así. Cuando yo lo sacaba siempre me ha pasado, y me ha pasado en la universidad, terminar y que te dicen, ¿pero usted cree que él se daba cuenta de todo lo que ponía? Mejor si no se daba cuenta, imbécil, lo ha hecho de modo genial. Pero ha leído, pues no es bruto, ¿te das cuenta? O sea, eso te da la cola del prejuicio. El prejuicio. Bueno, ese prejuicio lo tiene el propio Vallejo y el propio Mariátegui, ¿no? Eso es lo que yo acá me atrevo. Leonidas ha salido en el prólogo. O sea, Mariátegui no menciona nada casi al grupo Orcopata en los 7 ensayos. Se lo pasa así. Una línea. Una línea. Y eso que habla que el indigenismo, que se va a encargar, que no sé qué, ve algo interesante en López Albú, algún día aparecerán. Entonces Churata con toda razón está ofendido, ¿no es cierto? Porque ha colaborado en Amauta, le sirven de contacto. Y nosotros no existen. O sea, Mariátegui lo ningunea en los 7 ensayos. No puede ser, ¿no es cierto? Lo ningunea. Vallejo, y eso me duele más, pero son errores que tienen los grandes, ¿no? Eso no le quita grandeza a Vallejo, pero creo que no supo procesarlos, a pesar de que colabora a veces en el Bonito Titicaca, elogia a Emilio Armaza, o sea, sí los ha leído, pero el rato que arremete contra, entre comillas, la antología que publicó Alberto Hidalgo y que se le atribuyó también a Borges y a Huidobro, él la hizo solito, ¿no? Esa que salió en Buenos Aires el 26 y que le irritó a Vallejo a pesar de que lo incluyen, y con toda razón se burla de un montón de parásitos de la vanguardia europea. Lo que le da cólera a Churata, que le responde a Vallejo, es que hay que distinguir, como diciendo, también estamos nosotros, ¿no? O sea, no solamente hay esa vanguardia parasitaria. Tú sabes que existe el grupo acá, ¿por qué? Y no solamente eres tú. Tú has comentado a Peralta y Armaza. O sea, hasta Vallejo está recibiendo su misma medicina, porque a él como cholito lo han basureado mucho tiempo en Europa hasta admitirlo. Pero mira cómo es, hasta Vallejo, dice, mi grupo Orcopata en Puno, compadre, ¿qué se creen? Creen que están descubriendo la pólvora, ¿no? Entonces, hasta Vallejo, por eso es necesario, mira, si Vallejo, que es el más grande creador de la época, y Mariátegui, que como dice Schwartz, no lo digo yo, es el hombre que más entendió la vanguardia en América Latina, ni siquiera el Brasil, con todo el movimiento que tuvo, tiene un Mariátegui. Es el hombre que más entendía la vanguardia, que mejor son a la hora de la verdad, siendo amigos, ¿ah? Colaborando, conociéndolos. Eso es lo que te da bronca. Y a la hora de la verdad, no ayudan a reconocerlos, que es tremendo. Estoy hablando de Mariátegui, los otros son peores, pues. Me refiero, o sea, oye, curiosamente Luis Alberto Sánchez es más respetuoso.
Hasta Tamayo Vargas, está una línea, 2 líneas. No, Sánchez es más respetuoso, Sánchez. porque se vincularon al APRA en un momento, ¿te acuerdas? Claro, hasta el año 29. La relación en Sánchez es muy clara, que habla con curiosidad, con respeto del pez de oro, de Churata, no se burla a Sánchez, ¿ah? Pero Sánchez yo creo que tiene un mirador político. Pero paren de contar, hay que estar esperando que aparezca ese libro de Porfirio Vázquez, Instituto Puneño, la tesis legendaria, no leída por mí, de Túpac Aramayo, ¿no? ¿No es cierto? Ay, y comienza la cosa, pues. Bueno, he querido compartir porque le agradezco, porque a mí me ha permitido apreciar en toda su magnitud, sobre todo las quirquilas de La Sirena. Es una cosa que lo incluyo incluso con las prosas que él pone, porque él hace, como hacían algunos trovadores del trovar medieval, y sobre todo la Vita Nuova de Dante, pone el marco para decir dónde sale el poema, y lo comenta. Eso no le quita originalidad, pero cuando yo le digo con todo conocimiento de causa, Churata es muy culto, seguro que sabía que hacían vitas los trovadores, y por eso Dante hizo su Vita Nuova, ¿no? Entonces él, que también parte de mujeres y hijos reales, es extraordinario cómo lamenta la muerte del chiquillo, del niño, crea unos poemas inrato, eso que es notable, ¿no? Notable el sentimiento paternal, y crea una microlengua. Es un registro nuevo, ¿no? Es un español que hecho aymara, que de alguna manera lo va forjando en los años 20, en los años 20 Titicaca, pero que creo que recién madura en el Pez de Oro y en estos libros como Quirquila de La Sirena. Entonces, es una cosa mayor. Bueno, pero el tiempo no gana, y quiero transmitir nomás si uno no vivencia la literatura, no es nada, la literatura es vida concentrada en unas cuantas páginas. Ojalá les haya transmitido un poco lo que ha significado este grupo, y Churata como una de las mayores expresiones de la cultura peruana, de alcance universal, ¿no? Y está creciendo cada vez más, ¿no? Bueno, gracias, Omar. Sí. Marcela. Que los otros creadores que acompañaron a ese grupo de compañeros, ¿quién fueron? Ya. Dante nada. Mira, el más importante es el hermano de Churata, que es Alejandro Peralta, ¿ya? Y él es el que mejor expresa lo que Mariátegui en ese momento estimuló, que ha pasado con el nombre de indigenismo vanguardista, porque el lenguaje de Peralta en Ande, y fíjate la nobleza de su hermano de Churata, estaba tan entusiasmado con el poemario de Alejandro, su hermano menor, que creó la editorial Titicaca, editó Ande, y el boletín. ¿Por qué se llamó boletín? Porque al comienzo era el boletín de una editorial y prácticamente son solo comentarios al poemario de su hermano, ¿no? Él ha ayudado mucho. El hermano es un poeta importante, pero su lenguaje es el lenguaje de la vanguardia, el lenguaje internacional de la vanguardia. Uno ve los elementos ultraístas, expresionistas, estridentistas, y con talento, por supuesto, con calidad, lo aplica a una visión que tienen del mundo andino, distinta que la que manejaban los modernistas. O sea, la visión que tiene Alejandro es la visión de que es una cultura pujante, que eso que después va a decir también Arguedas, el potencial que tiene ese mundo, no son pasivos, no son resignados, hay un orgullo aymara, como va a decir un poema de Dante Nava, y el sexo. Los indios son
¿no? Como dice, como le encantó esa frase que pone provocadora, este es un orcopata, ve en su libro, orcopata, Churata, dice, ¿no? Un diablo feliz en los ovarios de la Pachamama, fíjate qué provocador en el libro, está metido en los ovarios de la Pachamama, o sea, los genitales, las cosas están, entonces hay un poemario de Emilio Armaza que el título es Falo, en esa época, 1926. Sale antes, sale Falo. Entonces, y el sexo es rico. Y los indios, entonces, hay una visión que te rompe el estereotipo criollo y el estereotipo de un indigenismo que, claro, reclamaba los derechos económicos y el despojo de las tierras, pero seguía la imagen del indio como triste, melancólico, ¿no? El propio Mariátegui, cuando elogia a Vallejo y dice que ha traído la sensibilidad del alma indígena, lean con atención, las notas que pone son fatalismo, tristeza, pesimismo, como si Vallejo no trajera también el gusto con que trabajan, huífala, como si en Vallejo no hubiera también, yo soy el pichón de cóndor, que quiero, la rebelión, lo que Flor de Galindo llama la utopía andina, y en Vallejo, no serán los negros, no serán los negros. Entonces, hay una lectura que creo que de alguna manera ya Vallejo rompía a otros, pero como grupo y a través de su revista, Vallejo nunca había tenido eso. Este grupo potencia una imagen muy rica y con mucho futuro, adelantando a Arguedas, ¿ah? Una cosa que te revienta es que Arguedas no menciona a Churata. Que a Churata sí menciona a Arguedas. Hay cosas que hay que poner las cosas con su nombre, ¿no? Y eso sin quitarle los grandes méritos de Arguedas, que es otro de los grandes de la literatura peruana, ¿no? Probablemente el mejor novelista, en sentido reducido, peruano. En sentido reducido, porque Churata es en el sentido amplio, o sea, en el sentido... Y el mejor poeta en lengua quechua, Arguedas. Los mejores poemas en quechua son los que están en Catatay. El mejor poeta en quechua contemporáneo. O sea, Arguedas es un grande. Sin embargo, hay cosas que Arguedas no admite, se le adelantó Churata en quechuizar el español, en reivindicar lo que se va a llamar lo real maravilloso, eso es antes. Y de modo más provocador y radical que Arguedas. Arguedas se acercó un poco al final de su vida, cuando traduce El zorro de arriba, El zorro de abajo, Yo soy hombre de Guarochirí, cuando traduce el manuscrito de Guarochirí, cuando escribe El zorro de arriba, cuando escribe los poemas de Cátata, ese último Arguedas está llegando a lo que Churata hizo mucho antes y se murió. El último Arguedas se puede enlazar con Churata, pero lo ignora, esas cosas revientan. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué crees tú? Prejuicios, marginación. Porque era un ególatra. No, en general tú... Que era un narciso. ¿Quién? Arguedas. Bueno, todos los creadores son narcisos, eso no puede ser una explicación, es una explicación del gremio, pero tiene que haber algo específico, puede ser una explicación del gremio. A Vallejo le ha costado un montón quitarse el prejuicio. Todavía hay gente que no se da cuenta que el marxismo de Vallejo es muy original, que ha creado un lenguaje dialéctico. Yo trabajo Vallejo. Hoy, recién con los libros de Paoli y la lectura de Trilce de Nil Silva, el año 75, Vallejo no se leía como se lee. Me estaba olvidando, Mariátegui elogia a Vallejo, pero no te comenta ninguna línea de Trilce. No lo he entendido, pues. Todo lo que comente de los heraldos negros. No la vio, pues. Y es Mariátegui, que es uno de los más grandes críticos literarios que hemos tenido, ¿no? Uno de los más abiertos. Entonces, es bien fácil juzgar desde ahora, pero no hay que ser anacrónico, ¿no? O sea, si le ha costado a Mariátegui, si le ha costado a Vallejo que eran abiertos, hay un montón es como, acá están las mujeres han necesitado luchar más para que se les dé importancia. Siempre hay un poco un prejuicio, ¿no? Un prejuicio que a mí me da cólera, por eso prefiero no llamarlas poetisas, que es una manera de rebajarlas, son poetas a secas, ¿no es cierto? O sea, no somos conscientes. O sea, si
Si Martín Adán te hace una cita de Hölderlin y estudiado en el colegio alemán, él sabe de qué habla. Si Churata lo hace, se habrá enterado por las elecciones de Reyes de Hesse, como él dice burlonamente, ¿no? Seguro que en el almanaque Bristol. Ah, no, pero es verdad, pues. Pero es verdad. Oye, es verdad. Y al final se encontraron, al final de sus vidas se encontraron Martín Adán con Churata y conversaron durante todo un día. Si me permiten, yo quiero leer un poema. Hay un poeta, de luego, disculpa, hay un poeta que se llama Luis de Rodrigo, que en 1944 ganó un premio nacional de poesía. Antes quiero decirles que tutatuta significa prostituta. Y tutatuta charanjara quiere decir que es una prostituta extrema. Dice, llamarada de lujuria en las noches, charanjara, tutatuta, las callejeas, ven pasar a remolque tus polleras, el viento sopla que sopla, su fogata de alcohol en las venas, y en el guañito cómplice te desgarra el gemido aguardientoso del charango, charanjara, tutatuta, flor de zancayo en el lodo, a golpe de medianoche te acechan los instintos jaranistas, el pueblo cierra los ojos de vergüenza, mientras tú, charanjara, tutatuta, correteas en las noches tu libido por diosera, llamarada lujuriosa, charanjara, tutatuta, las callejeas ven pasar a remolque tus polleras, pobre harapo de placera, a peseta, a peseta, a peseta. ¿Querían preguntar? Sí, disculpa. Sí, no, solamente quería saber qué relación tiene Oquendo de Mar, por qué no está, digamos, dentro del grupo, siendo puneño y escribiendo y siendo también vanguardista, ¿no? Porque son dos corrientes totalmente distintas, ¿no? Oquendo es un urbano, Citadino. es un citadino, le gusta la ciudad, es un poeta de la ciudad, ¿no? que rechaza de alguna manera la poesía del campo. Y supongo que, esta es una suposición, supongo que los padres de Churata no tenían muy buena relación con los padres de Oquendo, ¿no? Porque el padre de Churata era un predicador evangelista, y luego católico y luego evangelista. En cambio, el doctor Oquendo, un médico, padre de Oquendo, era un predicador de la razón, y fundó la Iglesia de la Razón de Comte. Un positivista. Era un racionalista, un positivista. Entonces, en algún momento en los años 10 debieron tener una fricción. Pero son distintos, pues, son dos sensibilidades completamente distintas, y Churata al final de su vida, de tener cierta aproximación con el APRA, ¿no? Se hace un libre pensador, un socialista libre. En cambio, Churata se hace agente de Mariátegui, y es expulsado del Perú por comunista, por ser secretario general del Partido Comunista en Arequipa, y en su estado de tuberculosis avanzada muere en Guadarrama, ¿no? Y a los cuántos años, a los 31 años. Yo una cosa que pienso también, Omar, es que el pensamiento del internacional comunista relativizaba estos intereses por culturas regionales, ¿no? Yo creo que su horizonte era planetario. Por supuesto. Lo que importaba es descubrirte como proletario, no como campesino andino, no como... Entonces te das cuenta como que esa marca la sentían que había que superar. Pero Mariátegui no estaba dentro de esa corriente, justamente. Exacto, por eso él es mucho más abierto. Por eso le choca, él los incluye en Amauta, pero a la hora de la verdad
Cuando hace un balance en No el proceso suma. de la literatura peruana no los tiene en cuenta, o sea que sí, que no, ¿no? Que sí, que no, y probablemente en Vallejo pasaba lo mismo, que sí, que no, que había que hablar del Perú del mundo y Perú al pie del orbe, pero como que no había que ser tampoco tan regionalista, ¿no? Claro, a Mariátegui lo censuran en el Comintern en 1931 Claro. en Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Y le dicen nativista, desviacionista. Claro, Usted es un desviacionista. Eso ya es Rabines. No, No, al en final Buenos de Mariátegui, Aires, cuando- en Buenos Aires. la agonía de Mariátegui, como dice Tito Flores, al final. En Buenos Aires. Entonces Mariátegui se hace a un costado y le entrega todo a Rabines. Pero lo que dice Ricardo, sí, yo estoy de acuerdo. Pero a la hora de a la hora de la verdad, Mariátegui no procesa esto. Había muerto Mariátegui. El 30, Él muere el 30, antes de su muerte. pero no procesa lo que está pasando. No capta eso en Vallejo tampoco. Es curioso. Y eso queda bien lúcido. O sea, es bien difícil su horizonte proletario, respetaba lo nacional. Oye, pero si nos está costando 100 años después procesarlo. Ahora que estamos exigiendo mucho a Mariátegui, ¿no? Uno se olvida, tú sabes lo que estoy trabajando en los últimos años, que el centenario de la realización de la independencia, no nos ponemos a pensar que estimuló mucho la revisión del Perú. Y en ese contexto es que aparece Trilce, en ese contexto mental. El año 23 fue Huancho Lima, ¿no? La 22. 22 se proclamó la República Independiente del Altiplano, Huancho Lima. ¿Por qué es tan peligroso Puno? A ver, cuidado, mano. Porque, como dice Flores Galindo, Proclamaron su independencia, una república independiente. ¿Por qué nos olvidamos que la habían reprimido? Ciro Alegría, y no se dice. Mira, Ciro Alegría se llama Rosendo Maki, el alcalde, y la comunidad se llama Rumi. La rebelión de Rumi Maki. 1914. Mira, Alegría, en los nombres no se está viendo cómo hay el recuerdo. El gran El tejido. recuerdo de los levantamientos indígenas. Rumi Maki. Ya bueno, te digo, pero es muy largo, pues, pero creo que han pasado 100 años y está Seguimos en lo mejor mismo. procesando esto felizmente, pero cuánto que entender, ¿no? Y cuánto temor ante esta sublevación, la rebelión que puede haber de la gente oprimida en la cultura peruana, ¿no? Oye, no se diga el mundo amazónico, acá no está Runril, ¿no? El Ya mundo llega, ya amazónico, viene, eso ya viene. ¿Quién se va a preocupar, no? Te da más cólera todavía. Te da más cólera todavía, ¿no? Como que no existen. La marginación amazónica me parece todavía más brutal, ¿no? Más brutal. Entonces todo esto hay que revivir, pues. Bueno, pues el tiempo gana, ¿no? O un poema de... Uno y uno. Ya, uno, a ver, ya lee un poema de Churata, o a leer tú, ¿cuál lees? Yo también uno de Churata o uno de Alejandro. No, tú lee, pues. Uno de Alejandro. Primero tú uno de Churata y otro de Alejandro. O al revés, si tú prefieres. Es un poema verlos pelear por leer poemas. Parece que estarían intercambiando chapitas. Charancuni. El erotismo adquiere hoy valores que le faltaban. El muerto es no ya solo individuo a nosotros unido por lazos primordiales, genealógicos o de simple relación social. Es latido angustioso de un derecho, el de retomar entre los nuestros las morfologías biológicos sociales, resultado que perseguiremos con mayor anhelo tras de esta apertura de los nuevos sentidos de la realidad genética. Si muere un niño, tendrá solo el magnetismo de su última madre en las necesidades olfativas. Y si la madre es de un corazón de panales, llorará a su muertito sin consuelo, y el niño volverá a coagular en su entraña. Por tanto, si muere la esposa, el viudo habrá de dejarla. La elección de la mujer que la reemplace en el tálamo y con evidencia por cuasi radical, la niña que conciba a la nueva esposa será la madre de los niños huérfanos.
La observación metódica de sus expresiones emotivas, del sentimiento con que verá a sus hermanitos mayores que ella, dejarán concluido el debate, como para nosotros concluido está por estos medios exploratorios. Ya podremos entonces conjugar el desconcierto con que un hombre que dentro de sus hijitas de pronto dase con una de quien nos dice por poco, con lágrimas en los ojos: es mi tercera hijita, pero no es mi hija, amigo mío, es mi madre, mi santa madre, a quien lloro todavía. La niñita le quiere con infusiones maternales. Antes de formular reparos mastodónicos, iníciense las observaciones del caso y dejemos al tiempo cronométrico que las confirmen o denieguen. Y después pone: en el poemillo este rige un sentimiento de esa índole. Por volver de la muerte clama la muerta. La que por mí regrese con olor de quisuaría, puiscará las coas de mi quirqui, y si aromosas coas serán el nido de su beso, troquel haré de champino pétalo, y anillo de oro le daré en prenda. A la que por mí regrese, quirquinchus harán rurú para su beso. A la que por mí regrese y me llame a la puerta con su beso, en el beso la prenderé jarawis que bailen con su beso. Por volver de la muerte clama la muerte. Y sigue, para que vean, leer un poquito de la marea verbal, la totalidad verbal, que es otro tipo de escritura poética, una microlengua propia. Bueno. Ya, este es de Alejandro Peralta. Se llama Las bodas de la Martina. En una esquina de la noche están danzando las banderas del fuego del festejo. Quiebra las sombras como látigos 20 ojotas borrachas. El charango sale a gritar a la puerta: se ha casado la Martina. Las estrellas como avispas sobre las fogatas. El colli de la quebrada se ahoga dentro de la noche. La Martina sabía removerle las venas con sus ojos. Toda la noche la música sobre los cerros, como zancayos, como clavelinas. Bum, 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 bum. Ahora es el bombo que levanta terrales de alegría. El cuarto está alumbrado de gritos. La Martina le ha cosido la boca al Inocencio. Tiene las venas hinchadas de pitos y tamboriles. En la parroquia han temblado como las totoras. Se les fugaron los ojos con el incienso por las claraboyas. En el camino querían prenderse de los gorriones. De madrugada, la Martina encontraba al Inocencio entre los riscos desenredando la mañana y se iban cuesta arriba, dejaban ardiendo el cerro. Bum, 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 bum. Los novios están bailando un guaiño de llamaradas. La Martina, la Martina, la Martina, la Martina, la Martina. El alba está cantando en las vertientes.